¿Pueden ver ahí? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, en esta clase lo que vamos a ver es... Ay, espere, que alguien más quiere entrar. Bueno, como les decía, en esta clase lo que vamos a ver es la regulación de los procesos que rigen el dogma central de la biología molecular. En particular, vamos a ver la regulación de la transcripción. La regulación de la transcripción se llama en general regulación de la expresión génica, ¿sí? ¿Y eso qué permite? En las bacterias, es decir, en los organismos unicelulares en general, le da una flexibilidad interna. Permite reaccionar frente a estímulos ambientales, activando o inhibiendo genes. Mientras que en los organismos eucariotas multicelulares, lo que permite la regulación de la expresión génica es la diferenciación celular. ¿Cuáles son los niveles de control de la expresión génica? Es decir, en qué lugares de la expresión génica se puede regular la misma. Vamos a tener, a partir, desde el inicio de la modificación de las estructuras del ADN o de su configuración, tenemos la cromatina, que va a sufrir modificaciones relajándose o compactándose para permitir o inhibir su expresión génica. Después tenemos otro nivel que es en la transcripción propiamente dicha. Posteriormente, una vez que esté transcripto, tenemos el procesamiento del ARN que también es susceptible de ser regulado, y por último el transporte al citoplasma. Una vez en el citoplasma, tenemos un proceso que regula el nivel de traducción de este ARN mensajero, y una vez que se produce la proteína o el polipéptido, también se regula la cantidad que se encuentra, ya sea guiando su plegamiento o degradando la proteína. Vamos a ir viendo cada una de estas etapas y la vamos a ver tanto en procariotas como en eucariotas. Antes de entrar en esto, vamos a definir qué son los genes y qué son los elementos reguladores. Esperen que hay otra alumna que quiere ingresar. Bueno, ¿qué son los genes y los elementos reguladores? Tenemos los genes estructurales, que son los que van a codificar proteínas, ya sea que forman parte del metabolismo o que forman parte de la estructura de la célula. Después vamos a tener los genes reguladores. Los genes reguladores pueden codificar moléculas de ARN o proteínas que van a interactuar con otras secuencias y afectan la transcripción o la traducción. Una de las principales diferencias entre los estructurales y los reguladores es que los estructurales siempre son proteínas y los reguladores a veces pueden ser ARN o proteínas.
Y los reguladores lo que hacen es, este ARN que se sintetiza o esta proteína interactúa con otras secuencias y afecta la transcripción o la traducción, ya sea de otros genes reguladores o de los genes estructurales. Y también tenemos los elementos reguladores, que son secuencias de ADN que no se transcriben, pero que afectan la expresión de los genes. Otro concepto que tenemos que ver es la regulación cis y la regulación trans. Nos referimos a regulación cis cuando hay una secuencia contigua a un gen que tiene un efecto regulador sobre la transcripción de ese gen. O sea, cis es siempre en la misma región del gen, mientras que la regulación trans tiene que ver con proteínas o factores que actúan sobre estos elementos cis. O sea, la trans se refiere a un elemento diferente o que no tiene nada que ver con el gen, mientras que la regulación cis es una secuencia que está contigua al gen y es la que está afectada por las proteínas, los factores de la regulación trans. Bueno, podemos ver, acá hay 3 ejemplos de una secuencia reguladora y un promotor, uno en una bacteria, en una levadura y en el ser humano. Si ustedes recuerdan, el promotor es la región en donde se une la ARN polimerasa para la síntesis del transcripto. Entonces, este promotor, en el caso de las bacterias, tiene su secuencia reguladora muy cercana y es la que afecta la unión de la polimerasa a este promotor. En las levaduras hay más secuencias reguladoras y no necesariamente están cercanas al promotor, pero en general siempre están en esta dirección, ¿sí? En la dirección opuesta a la síntesis. En el ser humano y otros eucariotas superiores tenemos muchísimas más secuencias reguladoras que pueden estar tanto hacia la derecha como hacia la izquierda del promotor, pueden estar en ambas regiones y además pueden estar en sitios muy alejados. Si ven acá es como una especie de corte y esta zona del ADN está muy alejada en pares de bases del sitio promotor. Sin embargo, por los plegamientos del ADN, estas secuencias pueden interactuar con este promotor. Esto es para que vean la complejidad que tiene la expresión génica en los diferentes tipos de organismos. Yo les decía que los elementos reguladores son secuencias de ADN que interactúan con proteínas o ARN de los genes reguladores. Estas proteínas, estas secuencias de ADN, ¿sí?, se unen a las proteínas mediante un dominio de unión en el ADN. En general, estas proteínas que se unen al ADN son dímeros, ¿sí? Y estos sitios de unión al ADN son secuencias palíndromos, es decir, que leídos en esta dirección, digamos de 5' a 3', una de las hebras, es idéntica a la otra, leído también en dirección 5', 3'. Estas proteínas que se unen al ADN, estas proteínas reguladoras, tienen un dominio de unión al ADN, como les decía, y un dominio de activación, que este es el que recibe el estímulo y le permite indicarle a esta proteína que tiene que interactuar con el ADN. Acá vemos, por ejemplo, una interacción entre una proteína. Esta es la proteína que se une al ADN, esta es la secuencia del ADN, y vemos que lo hace mediante interacciones con los grupos amino o los grupos, en ambos casos el grupo nitrógeno, pero también puede ser a través del grupo metilo, etc. Entonces son interacciones que ocurren entre la proteína, entre los aminoácidos de la proteína y los elementos de las bases. Bien. Si ustedes recuerdan, el ADN es una doble hebra, ¿sí?, una doble cadena, que además tiene una forma helicoidal, ¿sí?, que está curvada sobre sí misma. Esta curvatura es debida a las interacciones hidrofílicas e hidrofóbicas
de las bases entre sí, dando lugar a la formación de un surco menor y un surco mayor. ¿Sí? Acá vemos cómo es el surco menor, que hay menor distancia entre los azúcares, y en el surco mayor hay mayor distancia entre los azúcares. Acá están marcados con colores cuáles son los grupos que pueden interactuar con las proteínas, ¿sí? El nitrógeno, el oxígeno, el protón del grupo amino, acá tenemos el grupo metilo. Y vemos que tanto el surco mayor como el surco menor es diferente, es levemente diferente tanto en la unión guanina-citosina como en la unión adenina-timina. Y esto es importante para la interacción o la unión con las proteínas. ¿Cuáles son los motivos comunes de unión al ADN? Los motivos que tienen o la estructura común que tienen estas proteínas que se unen al ADN. Bueno, tenemos hélice, girohélice, como la ven acá, esta es la hélice que interactúa en el surco mayor, este giro, y otra hélice pequeña que interactúa a su vez con la de la otra molécula. Yo le decía que en general eran dímeros, acá tenemos un monómero y acá tenemos el otro monómero. Lo mismo con los dedos de zinc, ¿sí? Se llaman dedos de zinc porque en esta estructura de acá es una estructura rica en zinc, digamos que se puede interactuar con este metal. También son, acá vemos cómo están los metales, también vemos cómo son dímeros. Tenemos el receptor esteroide, que también tiene sus hélices con sus giros, también como dímero. La cremallera de leucina, en donde se llama así porque esta estructura tiene leucinas que interactúan entre sí y permiten la unión del dímero. Tenemos hélice, bucle, hélice, y tenemos el homeodominio, que es el único que es un monómero. Sin embargo, por su estructura, interactúa como si fuera un dímero, ¿sí? Estas dos son idénticas, estas dos zonas son idénticas, interactúan con la misma región opuesta del ADN, y esta es la que permite la unión de las dos secuencias. Como yo les decía, son motivos comunes de unión al ADN. O sea, hay muchas proteínas reguladoras que tienen estas estructuras similares, pero además cambian el resto de la estructura. Por ejemplo, tenemos la hélice girohélice en el receptor del triptofano, en estas dos proteínas del bacteriófago lambda, y este es un fragmento de la proteína activadora por catabolito. Todas tienen la separación entre los dos dímeros de 3,4 nanómetros, que es la separación que hay entre dos surcos mayores. Y esto le permite interactuar con el ADN de manera similar. Después acá, bueno, acá tenemos la cremallera de leucina en ejemplos para que ustedes vean mejor cómo interactúan y cómo por ejemplo, en el homeodominio tenemos acá, ¿sí?, la hélice 3, que si la vemos de frente tiene, ¿sí?, esta es la 3, si la vemos desde acá, tiene 3 aminoácidos, serina, arginina, y acá tiene la arginina también, y lo que hacen estos 3 aminoácidos es interactuar, ya sea mediante un puente o un enlace o dos enlaces, con los residuos de los nucleótidos que se encuentran en esta zona. Bien. Aquí hay una lista de cuáles son los motivos de unión al ADN. Las que se encuentran principalmente en bacterias son las hélices, girohélices, y todas las demás las van a encontrar en diferentes proteínas o factores de transcripción de eucariotas. En general, la mayoría interactúa con el surco mayor, y el receptor esteroide además lo hace con el esqueleto de ADN. Ahora vamos a ver específicamente cómo ocurre la regulación de la expresión génica en procariotas. Bueno, en procariotas obviamente no tenemos una membrana nuclear y no hay un núcleo ni un citosol. Tenemos el material genético libre dentro del citoplasma. También va a haber una señal que va a estimular la exposición de ciertas regiones del ADN para que sean expresadas. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos procesos.
Vamos a ver acá en este punto de la transcripción. Antes vamos a definir lo que es un operón, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, en la clase previa han visto que los genes se podían transcribir, podían ser policistrónicos o monocistrónicos, ¿sí? En la transcripción se podrían producir ARN que sea policistrónico o monocistrónico. Bueno, precisamente los policistrónicos están relacionados con el operón. El operón es una estructura que está formada por un solo promotor y varios genes estructurales. Estos genes estructurales están relacionados entre sí, es decir, participan del mismo camino metabólico. Y por lo tanto es necesario que todos se produzcan o se expresen en los mismos niveles. Entonces, una forma económica que tiene la célula de regular esto y una forma muy eficiente es poniéndolos todos bajo un mismo promotor. Es decir, cuando este promotor comienza a transcribir, uno de los genes va a transcribir todos y todos van a estar transcriptos o su producción va a ser en el mismo nivel. Esta unidad de transcripción se llama operón y el transcripto que se produce es un transcripto policistrónico. ¿Sí? Este operón, aparte de tener el promotor y los genes estructurales, tiene lo que se conoce como sitio operador. ¿Sí? Este sitio operador suele estar superpuesto parcial o completamente con el promotor. Bien. ¿Cómo actúa un promotor? Perdón, un operón. Tenemos este operón acá, que es un operón de ejemplo, que tiene los genes estructurales A, B y C, tiene el sitio promotor y tiene el sitio operador que lo ven acá marcado. Como yo les decía, el sitio operador puede estar parcial o completamente superpuesto con el promotor. Y además, en otro lugar del cromosoma, del genoma, se encuentra el gen regulador con su propio promotor. Este gen regulador, ¿sí?, produce una proteína. Esta proteína reguladora, como yo les decía, tiene que interactuar o regular la expresión de otros genes. Esta proteína reguladora interactúa en este sitio operador. La unión de esta proteína puede tener dos efectos que ya lo vamos a ver más adelante. Un efecto puede ser que permita que haya una transcripción, si no puede tener el efecto opuesto y es que inhiba la transcripción. Esto lo hace ya sea inhibiendo la unión de la polimerasa o facilitando la unión de la misma al sitio promotor. Estos genes estructurales, una vez que se transcriben como un único ARN mensajero, son traducidos y dan lugar a 3 proteínas. Estas proteínas lo que van a hacer es transformar el precursor X al precursor Y, pasando por productos intermedios. Estas 3 son necesarias para ir desde este precursor hasta este producto. Por lo tanto, es necesario que se produzcan siempre y en los mismos niveles. Y esa es la idea de tener un operón. Ahora vamos a ver cómo se produce el control de la transcripción. Yo les decía que esa proteína puede unirse al ADN e inhibe la transcripción. En este caso hablamos de una proteína represora y un control negativo. En el caso de la proteína, que la proteína se una al ADN y estimule la transcripción, hablamos de una proteína activadora y es un control positivo. Además, los operones pueden ser inducibles o reprimibles. Es decir, que basalmente o en ausencia de estímulo, su transcripción está apagada, ¿sí? Y nosotros no, el estímulo la puede inducir. Entonces, cuando la transcripción está apagada y a partir de un estímulo se puede inducir, hablamos de un operón inducible. Cuando está encendida y el estímulo la detiene, hablamos de un operón reprimible, que a su vez cada uno puede tener un control positivo o negativo. Así creo que no se entiende nada, pero si vemos acá este grafiquito lo vamos a entender mejor. Habíamos dicho que era negativo cuando la unión, ¿sí?, de la proteína, en este caso esta la proteína reguladora, cuando la proteína se une no hay transcripción, eso es negativo. Acá no hay transcripción, acá está la proteína unida, no hay transcripción.
Cuando la proteína, al unirse al sitio, ¿sí?, facilita la transcripción, es un control positivo. La proteína está unida, control positivo. La proteína está unida, es un control positivo. Entonces, hablamos de positivo o negativo en relación al efecto que tiene la proteína al unirse al sitio operador. Y hablamos de inducible o reprimible dependiendo de cómo está basalmente esa transcripción. En este caso no hay un estímulo externo, la transcripción está apagada, está unido el represor, esta es la forma basal en la que se encuentra la transcripción, y es decir que está apagada. Si está apagada y el estímulo externo la puede encender, entonces es inducible. En este caso, el estímulo externo, por ejemplo, es esta pequeña molécula que es el sustrato de, podemos decir, el sustrato X, que necesita ser transformado en producto Y. Entonces, ese sustrato es el que se une al represor, lo inactiva, cambia su configuración, no puede unirse al sitio operador, la polimerasa ya no tiene impedimentos, se une, en este caso la transcripción está encendida. Cuando ocurre lo contrario, es uno reprimible, la transcripción normalmente está encendida. Normalmente se producen los genes estructurales que transforman el sustrato X en producto Y. Y en este caso, cuando se acumula gran cantidad de producto Y, ya no es necesario seguir sintetizando. Entonces, sintetizando los genes estructurales. Entonces, este mismo producto Y se une al represor, ¿sí?, que estaba inactivo, tenía una forma con la cual no podía unirse al ADN, se activa y ahora sí puede interactuar con el ADN, evitando que se una la polimerasa. Entonces la transcripción pasa a estar apagada. Esto es en el caso de inducible negativo y reprimible negativo. Ahora vamos al inducible positivo. Entonces decíamos que en el inducible la transcripción normalmente está apagada. Y en el positivo, la unión con la proteína permitía que haya transcripción. Entonces, en un inducible, basalmente está apagada, el activador que se debería unir acá está inactivo, no puede unirse, y por lo tanto no puedes reclutar favorablemente a la polimerasa. En este caso, necesitamos el mismo sustrato, ¿sí?, que estaba acá, pero al unirse al activador, cambia con su configuración y le permite unirse a al operador, lo cual hace que pueda reclutar la polimerasa y transcribirse los genes estructurales para que este sustrato X pase a ser producto Y. Lo contrario ocurre en el reprimible positivo. El activador está unido al sitio operador, reclutando a la polimerasa y la transcripción está encendida. Se producen los genes estructurales, por lo que el sustrato X se transforma en producto Y de forma normal. En el caso en que se acumule mucho producto Y, ¿sí?, este se une al activador, cambia su configuración, pasa a estar inactivo y no puede unirse acá, ¿sí? Entonces, repito, inducible es cuando basalmente está apagada y reprimible cuando está encendida. Y negativo o positivo se refiere al efecto de la proteína, ya sea que es un represor o un activador. Como ven, en todos los casos del activador o del represor tiene dos formas, una activa y otra inactiva. Y que cambie de una a otra forma depende de un cofactor o un represor o un coactivador. Se llama en general cofactor, que para el caso del represor es un correpresor y para el caso del activador es un coactivador. ¿Sí? En este caso es acá y acá, que puede ser el producto o el sustrato de esa vía metabólica. Bien.
Entonces, esto es un resumen. Cuando es negativo, la proteína reguladora es un represor y cuando es positivo, la proteína reguladora es un activador. Cuando es inducible, normalmente está apagada y cuando es reprimible, normalmente está encendida. Bien. Vamos a ver un ejemplo muy específico que es el operón LAC de Escherichia coli. Este operón le permite metabolizar la lactosa a esta bacteria. El metabolismo de la lactosa está formada por, como vemos acá, galactosa y glucosa. Esta es un disacárido que tiene que ingresar a la célula por acción de la beta-galactosidasa, es hidrolizada en galactosa y glucosa, que son utilizadas como fuente de carbono para el crecimiento de la bacteria. También esta enzima beta-galactosidasa corta este enlace y produce la alolactosa, ¿sí? Que es ahí no me sale la palabra, bueno, pero es la misma lactosa que tiene diferente la unión entre la galactosa y la glucosa. Bien, entonces hace falta una permeasa y una beta-galactosidasa para que esta bacteria pueda utilizar la lactosa como fuente de carbono. Bien. El operón LAC está constituido por, esto es lo que tenemos acá, es el operón, un promotor llamado LACP y 3 genes estructurales, LACZ, LACI y LACA. Y acá tiene el sitio operador llamado LACO. En otro sitio tiene el gen regulador llamado LACI. ¿Sí? Como yo les decía, los genes reguladores no están relacionados con el operón, pueden estar muy alejados dentro del genoma. Cuando no hay lactosa, esta proteína reguladora se une al sitio operador. No permite que se une la polimerasa y por lo tanto no hay transcripción. ¿Sí? Cuando no hay lactosa, no hay transcripción de estos genes porque no es necesario producirlo precisamente porque no hay sustrato para metabolizar. Bueno. ¿Qué pasa cuando hay lactosa? Bueno, cuando hay lactosa, esta ingresa a la célula, ¿sí? Por la acción de la beta-galactosidasa se produce el isómero alolactosa que se une al regulador y lo convierte en inactivo. Este regulador inactivo ya no puede unirse al sitio operador, se une a la polimerasa y comienza la transcripción de los 3 genes estructurales, que son la beta-galactosidasa, la permeasa y la transacetilasa. De esta todavía no se conoce exactamente la función. Estas dos son las que yo les decía, la permeasa la que le permite ingresar y la beta-galactosidasa la que le permite ser metabolizada. Entonces, 2 cositas les quiero decir antes que sigamos. ¿Cómo ha hecho para ingresar a la célula la lactosa y para transformarse en alolactosa si este operón estaba apagado, ¿sí? No había transcripción? Bueno, lo que sucede es que en realidad que la transcripción basal esté apagada no significa que no se transcriba nada, sino que se transcriben muy pocas copias o con muy baja eficiencia. Por lo tanto, hay unas pocas moléculas de permeasa que se encuentran en la membrana y hay algunas moléculas de beta-galactosidasas que se encuentran en el citoplasma. La presencia de estos dos es la que permite que ingrese la lactosa y que a su vez sea metabolizada a alolactosa. La alolactosa es el verdadero coactivador o correpresor de esta proteína, ¿sí? Bueno, entonces, que esté apagada no significa que no haya nada, sino que es muy ineficiente, hay muy poquitas que se están produciendo, pero son necesarias para que pueda censar la presencia de lactosa en el medio. Entonces, una vez que se enciende, esto ya es mucho más eficiente y se produce una gran cantidad. Bueno, este operón entonces es inducible negativo. Inducible porque su expresión basal está apagada y negativo porque la unión de la proteína reguladora es la que impide la transcripción. Además, hay otro tipo de control sobre este tipo de operón, sobre el operón LAC en particular, que es un control positivo y represión por catabolitos.
En el caso de que en la célula haya, además de lactosa, haya glucosa, en ese caso la célula va a preferir utilizar la glucosa antes que la galactosa, perdón, ¿sí? Entonces, hay otro tipo de control para evitar que se use la lactosa cuando hay glucosa en el medio. Cuando hay poca glucosa, ¿sí? La célula empieza a gastar su energía, que es ATP, y produce ADP, cuando se hidroliza el pirofosfato. Y finalmente, cuando se elimina el último fosfato, se produce AMP cíclico. Ese es en el caso de que la célula ya tenga muy bajos niveles de energía. Cuando hay una gran cantidad de AMP cíclico, esta se une a una proteína que se denomina activadora por catabolito. Esta proteína activadora por catabolito se une a un sitio cercano al promotor, pero no tiene nada que ver con el sitio operador, y lo que hace es reclutar con mayor eficiencia a la R polimerasa. Entonces aumentan aún más los niveles de expresión de estos genes. Cuando la glucosa es alta, prácticamente no se produce este producto, o sea, el AMP cíclico, no se une a la proteína activada por catabolito y a su vez esta no se une al ADN y no estimula la unión de la polimerasa. Entonces hay una transcripción, pero no es tan eficiente. ¿Cómo actúa esta proteína activada por catabolito? Lo que hace es generar un tipo de plegamiento o pliegue en el ADN que protege a la polimerasa y le facilita su unión y la transcripción. Bien. Ahora vamos a ver otro operón, que es el opterotriptófano de Escherichia coli, ¿sí? Que es el que le permite producir ese aminoácido a partir de corismato. Acá vamos a ver primero la estructura. Tiene 5 genes estructurales, el E, el D, el C, el B y el A. Tiene una región 5' no traducida. Tiene su sitio operador, que se superpone con el promotor y parte de la región 5', y tiene su sitio promotor. En otro lugar está el regulador, que se llama TRPR. Una vez que se transcriben estos 5 genes, a partir del corismato, gracias a las 5 enzimas que participan, se forma el triptófano, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto pasa cuando hay poco triptófano en la célula. Si no hay triptófano, el regulador no se puede unir al sitio operador y hay transcripción. Cuando hay gran cantidad de triptófano, no es necesario llevar a cabo todo este proceso. Por lo tanto, el triptófano se une a la proteína reguladora, que a su vez se une al sitio operador e inhibe la transcripción. En este caso es reprimible negativo. Reprimible porque basalmente está encendida, y negativo porque es la unión del regulador la que evita la transcripción. Bien. Pero en el caso del operón triptófano, además hay otro tipo de regulación, que es la terminación prematura de la transcripción. Yo les decía que antes del primer gen hay una región que se denomina 5' no traducida, ¿sí? Esta 5' no traducida, esta primera región. Esta región tiene la característica, tiene 4 regiones, la 1, la 2, la 3 y la 4. Y además tiene acá codones que codifican para el aminoácido triptófano. La región 1 y la 2, ¿sí?, tienen complementariedad de bases y pueden formar este bucle, lo mismo que la 3 con la 4. Y a su vez, la región 2 con la región 3 también tienen complementariedad de bases y pueden formar este bucle que se encuentra acá. El codón de iniciación para la transcripción está acá, en este punto. Bueno, en esta zona se une el ribosomo. Tenemos un codón de iniciación y otro codón de iniciación. Esta región, digamos, no forma parte de ninguna de las proteínas. Simplemente es una región que hace falta para la regulación. Este tipo de regulación se denomina atenuación, que es una terminación prematura de la transcripción,
y en donde comienza la transcripción, pero termina abruptamente. Y ahora vamos a ver cómo ocurre esa atenuación. Este gráfico no me gusta tanto, me gusta más este gráfico. Bien. Cuando hay poco triptófano dentro de la célula, ¿qué ocurre? Se une la polimerasa, comienza la transcripción, ¿sí? Yo les decía que en la región 1 había codones de triptófano. La polimerasa comienza acá la transcripción, continúa transcribiendo. Ustedes saben que en los procariotas la transcripción y la traducción son procesos que ocurren de forma simultánea porque no hay separación espacial. Entonces, a medida que se va transcribiendo, se va traduciendo. Esta región es la que se une con el ribosoma comienza a hacer la transcripción de esta zona y se detiene momentáneamente acá porque hay pocos aminoácidos del tipo triptófano dentro de la célula. Es decir, no es que no haya ninguno, sino que es escaso. Al ser escaso, haber pocos ARN de transferencia cargados con triptófano y esta etapa se hace lenta. Entonces, el ribosoma se detiene un momento en esta región. Al detenerse un momento en esta región, ya se transcribe la región 2 y la 3. Yo les decía que la región 2 y 3 tenían complementariedad de bases y se forma este pequeño bucle. La polimerasa sigue transcribiendo y continúa la transcripción de esta zona también. Esto, una vez que comienza a pasar por ahí el ribosoma, esto continúa traduciéndose. Y continúa la polimerasa por esta zona. ¿Qué pasa cuando hay gran cantidad de triptófano? Cuando hay gran cantidad de triptófano, el ribosoma, que es este que está acá, no se detiene en esta parte, ¿sí? Porque pasa rápidamente y comienza a traducir la región 2, o sea, el ribosoma cubre la región 2. Entonces se forma el bucle no entre la región 2 con la 3, sino en la 3 con la 4. Este bucle o este enlace que se forma acá desestabiliza la unión de la polimerasa, liberándola o separándola del ADN y deteniendo abruptamente la transcripción y obviamente la traducción. Esto es lo que se conoce como atenuación. Es decir, que es un segundo punto de control que tiene este operón triptófano para regular su transcripción. Como veíamos, el operón lactosa tenía otro punto de regulación, que era la proteína activadora por catabolito. El triptófano lo que tiene es la atenuación. En la atenuación, la transcripción se inicia, pero termina de forma prematura. ¿Por qué en procariotas voy a detener acá la grabación? Así empezamos con una nueva, si no quedan muy pesadas. No vamos a ver la regulación génica de la expresión génica en eucariotas, pero le quería hacer una aclaración sobre la regulación en los procariotas. En los procariotas solo hemos visto la regulación específicamente en la zona de la transcripción, porque si ustedes recuerdan, los procariotas no tienen su cromatina asociada a proteínas y además la transcripción y la traducción, como les dije al final, no están separadas espacialmente y por lo tanto ocurren de manera simultánea. Entonces el punto más importante para regular la expresión génica en procariotas está a nivel de la transcripción. En eucariotas tenemos diferentes niveles de regulación de la expresión génica, ¿sí? O sea, se puede regular en más de un nivel. Vamos a ver primero las modificaciones que sufre la cromatina. Ustedes se acuerdan, en eucariotas la cromatina está relacionada a las histonas, ¿sí? Formando estas estructuras. Esto es un nucleosoma en donde están las dos vueltas de ADN, ¿sí? Son dos giros del ADN con el octámero de las histonas.
Estas histonas pueden sufrir diferentes modificaciones que le permiten exponer el ADN con el que se encuentran para que este se exprese o, por el contrario, cubren el ADN para evitar su expresión. Vamos a ver cómo lo hacen. Una de las formas es a través de la acetilación de las histonas, ¿sí? A través de una histona acetilasa, ¿sí? Esta acetilación de las histonas lo que hace es generar una repulsión entre ellas, ¿sí? Se comienzan a repeler y por eso es que se vuelve un poco más laxo la unión entre dos histonas próximas, ¿sí? Y también su unión con el ADN se vuelve un poco más laxa. Esta acetilación se hace debido a la presencia de un activador que está unido al ADN, que lo que hace es reclutar una histona acetilasa que acetila las histonas que están cercanas. Esto hace que se exponga el sitio promotor para que se una a la maquinaria de transcripción. Por el contrario, una represión estaría dada por una histona desacetilasa que lo que hace es justamente liberar, ¿sí?, los grupos acetilos y volver a compactar la cromatina. Como vemos acá queda expuesto el sitio promotor que está con violeta y acá queda ya más tapado o cubierto o menos accesible para el aparato de transcripción. Este es un ejemplo de cómo funciona esta desacetilación para la inhibición en el caso de la floración de Arabidopsis, ¿sí? Tenemos normalmente la proteína o sea, el gen de la proteína FLC, ¿sí?, se transcribe, se traduce, produce una proteína activadora de la transcripción que regula otros procesos que evitan la floración. Esta zona de la cromatina está acetilada. El gen FLD lo que hace es transcribir por una enzima que es la desacetilasa. Esta lo que hace es precisamente desacetilar toda esta región de la cromatina, la vuelve a compactar, no hay transcripción, por lo tanto no se produce esta proteína activadora, no hay traducción y no hay represión de la floración, ¿sí? Y de una forma indirecta a partir de la inhibición de la producción de una proteína reguladora es que se produce la floración porque no hay represión. Bien. Después tenemos lo que se conoce como un complejo remodelador de la cromatina. Este complejo lo que hace también es volverlo ligeramente más laxas a las uniones o entre los nucleosomas cercanos, ¿sí? Entonces, al volverlo un poquito más laxa, los va liberando y va exponiendo un poco más el sitio promotor. Acá se ve como un poquito más claro. Nunca dejan de estar relacionadas las histonas con el ADN, solo que cambia levemente la posición en la que se encuentra el sitio promotor y por lo tanto el acceso a los reguladores o al aparato de transcripción. Y otro proceso por el que se regula la transcripción a nivel de la cromatina es por la metilación del ADN. El ADN que está metilado en los dímeros CG, se metila la citosina, ¿sí? Es un ADN que está inactivo. Este patrón de metilación se hereda de células madres a células hijas y produce una inhibición a largo plazo. También se ha visto que esto puede generar mutaciones porque la desaminación de la metilcitosina genera timina. Bueno, estas zonas en donde hay muchos dímeros GC metilados se denominan islas de CpG. Estas las islas CpG son las que son regiones ricas en CG, pero que no están metiladas y se protegen de esta metilación. Y hay una relación entre la metilación y la desacetilación, es decir, la metilación y la desacetilación lo que tienden a hacer es a inhibir la expresión de esa región. Bien.
La diferencia de la metilación con las otras dos es que esto es una inhibición a largo plazo. Bueno, estas serían las modificaciones en la cromatina. Ahora vamos a ver lo que ocurre a nivel de la transcripción. Si ustedes recuerdan la clase anterior, había un aparato de la transcripción basal, ¿sí?, que se une al sitio promotor. Este aparato de la transcripción basal, además de tener la R-polimerasa y los factores de la transcripción, se une a un mediador, ¿sí? Este mediador es el que a su vez le permite unirse a diversos reguladores. Participan activadores, represores y obviamente se unen a los elementos reguladores. Hablamos de los factores de transcripción específicos. Bueno, tenemos acá el promotor mínimo con su caja tata y además tenemos un promotor regulador que se une al activador. Como yo les decía, el aparato de transcripción basal se une a esta región, ¿sí?, que tenemos acá, se une a la caja tata, tenemos acá la polimerasa, el mediador, y el mediador se une mediante un coactivador al activador. Si ustedes ven, el activador está unido, acá un color más naranjita, más marrón, al sitio promotor, ¿sí? Entonces, este mediador se une a un coactivador, el activador transcripcional, y también se une a otro activador transcripcional que se denomina intensificador. Si se acuerdan de una de las primeras diapositivas, yo les decía que los reguladores en los eucariotas podían estar tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y también podrían estar muy alejados. Y en este caso, cuando están muy alejados, hablamos de intensificadores. Bueno, también en el caso de los eucariotas tenemos combinación de secuencias reguladoras y sus activadores. Si ustedes se acuerdan, yo les decía, en eucariotas multicelulares, la regulación lo que hace es la diferenciación celular, o sea, permitir que haya con el mismo genoma diferentes tipos de células. Entonces, acá tenemos un ejemplo de células del hígado y células del ojo, en donde tenemos estos dos genes que están presentes en su genoma, el gen de la albúmina y el gen del cristalino. En las células del hígado, ¿sí?, se produce la expresión de los genes de la albúmina. En este caso tenemos, si bien esta secuencia acá, esta región acá, que es del propio ADN, que es la región intensificadora que interactúa con los mediadores y el aparato de la transcripción basal, y lo hace mediante la unión de diferentes activadores que se encuentran en su citoplasma, que se unen a los sitios reguladores. Vemos acá el sitio rojo, se une este regulador, al amarillo este, y al gris se une esto. La unión de estos tres tipos de reguladores es lo que permite la transcripción. ¿Qué pasa? En esta célula, este regulador gris se puede unir al sitio gris que se encuentra acá, que regula también la expresión del cristalino. Pero no encontramos los otros dos tipos de reguladores, ¿sí?, de activadores para estos sitios reguladores. Entonces no se expresa el gen del cristalino. Lo opuesto ocurre en las células del ojo, en donde los activadores que encontramos son los que pueden unirse a estos sitios reguladores. Nuevamente tienen el gris en común, pero no tienen los otros dos. Entonces, en el ojo se produce la expresión del gen del cristalino, ¿sí? Es decir, pueden compartir secuencias reguladoras, pero no comparten todos los elementos. Por lo tanto, eso permite que en una célula se expresen unos genes y en otras células se expresen otros. Si vemos acá, por ejemplo, el promotor mínimo, que era el promotor que tiene en la caja tata, donde se pone el aparato de transcripción basal, y tenemos el promotor regulador, que tienen secuencias, este es de un virus, este es timidina quinasa y este es de una histona, y como pueden ver, estos promotores tienen secuencias reguladoras, ¿sí?, que son similares, ¿sí?, esta compartida con esta compartida con esta, pero no tienen la misma secuencia exacta. Y eso permite o evita que se transcriban todos y permite que haya en cada tipo de célula una transcripción diferencial. Bien.
En el caso del control transcripcional por represión de los eucariotas, se puede dar por 3 tipos. En este caso puede ser por competencia, en donde tanto el activador como el represor se unen al mismo sitio o a la misma región, y el que se encuentra en mayor concentración es el que va a dirigir el efecto. O puede ser por una inhibición, es decir, que la presencia del represor que se une a un sitio diferente evita la acción del activador. O por represión directa, en donde no tiene nada que ver el activador, sino que directamente el represor se une al mediador, inhibiendo la transcripción o la acción de la polimerasa. Bueno. También tenemos, aparte de los intensificadores, que son los que actúan a distancia, tenemos los aislantes. Los aislantes son proteínas, regiones que unen proteínas y que evitan que un intensificador tenga efectos sobre otros genes, ¿sí? Por ejemplo, el intensificador 1 solo puede tener un efecto sobre el promotor del gen A y no sobre el promotor del gen B. Lo mismo pasa con el intensificador 2. Es decir, hay proteínas que se unen a regiones que se denominan aislantes que evitan que los intensificadores tengan efectos sobre genes que no les corresponden. Ahora vamos a ver un ejemplo de una regulación de un control transcripcional del GAL4, ¿sí? Que le permite metabolizar galactosa a la célula. Y acá tenemos el aparato de la transcripción basal con su mediador, ¿sí? Y en un intensificador, en una zona alejada, tenemos una región en la que se encuentran estas dos moléculas de GAL4 y una de GAL8 que obstruye o tapa a GAL4, ¿sí? En ausencia de galactosa, esta es la estructura. En presencia de galactosa, la galactosa se une a otra proteína que se llama GAL3. GAL3 unida a la galactosa cambia su estructura y se une a GAL80, cambiando la estructura de GAL80, exponiendo a GAL4. GAL4 tiene la capacidad de unirse al mediador, ¿sí? Interactuar con el mediador, adquiriendo esta estructura, ¿sí? Que protege a la polimerasa y facilita su transcripción. Bien. En eucariotas también tenemos lo que se conoce como regulación coordinada de genes y elementos de respuesta. Hay un activador que puede actuar sobre varios genes, ¿sí? Y además tenemos varios activadores que actúan sobre un gen. El hecho de que haya un activador que actúe sobre varios genes le permite a la célula responder frente a un determinado estímulo externo en donde necesita que se produzca una gran cantidad de genes y como por ejemplo el calor y otros tipos de estrés. Hay un elemento termosensible que es un activador que se une a todos los genes que responden o que son necesarios que se expresen frente al calor, y de esa forma la célula puede responder a ese estímulo de forma apropiada. También tenemos los elementos de respuesta glucocorticoide que responden precisamente a la presencia de glucocorticoide, al de fosfolester y el de suero, ¿sí? Que tienen diferentes secuencias consensos que le permiten unirse a ese activador. Y después tenemos lo opuesto, que para que un gen en particular se active hace falta varios activadores, es decir, diversos estímulos que justifiquen la expresión de ese gen. Por ejemplo, el gen de la metalotioneína, ¿sí? Este tiene el aparato de transcripción basal y tiene numerosos activadores. Tenemos una proteína activada por receptora esteroide, un intensificador que tenemos acá otro intensificador, dos proteínas activadoras MRE. Todas estas tienen que estar todas unidas para que haya una buena transcripción del gen de la metalotioneína. Es decir, es necesario que se combinen todos estos factores para que realmente se pueda expresar la metalotioneína. Y tenemos otro tipo de receptores que se denominan receptores nucleares dentro de los eucariotas, que son proteínas que responden a hormonas esteroideas y tiroideas.
tienen una estructura básica general o común, que es un dominio de unión a la hormona, que está acá en violeta, un dominio de unión al ADN y una región variable característica de cada una de ellas. El dominio de unión a la hormona está en el extremo carboxilo y la región variable en el extremo amino. Bueno, esta es la estructura general que tienen todas estos receptores nucleares. Acá vemos la zona específica que se une, este es el dominio, o sea, esta es la proteína, y la zona específica a la que se une en el ADN tienen estas características, ¿sí? Todos los elementos de respuesta a la receptora de glucocorticoides, de estrógenos, etcétera, tienen esta estructura característica que está acá. Estas son palíndromos y esta en realidad tienen la misma secuencia, si la vemos en esta región, tienen la misma secuencia que esta región, lo mismo que acá. Estas son palíndromos y estas son con la misma secuencia en ambas regiones. Esto que dice N3, N3, significa que hay 3 nucleótidos que son variables entre este pequeño fragmento y este fragmento. Acá son 4 y acá son 5. Bien. ¿Cómo ocurre? Estos receptores se encuentran en el citosol, ¿sí? Y tienen, como les decía, su dominio de unión al ADN, su dominio, su región variable y su dominio de unión a la hormona. Normalmente, como en este caso, están unidos a proteínas de gran tamaño como la HSP90 que evitan que esta proteína ingrese al núcleo. Cuando aparece la hormona que corresponde, esta hormona se une a su sitio de unión, ¿sí? De hormona, o sea, que está en el extremo carboxilo, libera esta proteína de gran tamaño y esta hormona puede ingresar al núcleo. Al ingresar al núcleo, se une al elemento de respuesta, que eran los que habíamos nombrado acá, que corresponda a ese receptor y por tanto a esa hormona, se va a unir a ese sitio, ese elemento de respuesta. Y va a generar la transcripción de los genes que están relacionados. Bien. Tenemos otro nivel de regulación del transcripto primario en eucariotas, que es el procesamiento del ARN. Esto ya lo hemos visto en la clase de transcripción. Lo vamos a repasar un poquito. Teníamos el agregado del casquete 5' y la cola de poli A, el corte y el palme alternativo y otro control génico dado por la edición del ARN. Bien. La estabilidad está dada por el agregado del casquete 5' precisamente que está formado por residuos de guanina, de metilguanina, ¿sí? Que se encuentran acá. Pueden ser varios nucleótidos de guanina que se encuentran agregados en este extremo 5'. Esto va a evitar, tiene varias funciones. Una es evitar la degradación, otra es participar en el corte y en el palme, en la exportación desde el núcleo y en el inicio de la traducción. Esto voy un poco más rápido porque ya lo hemos visto. Lo otro es el agregado de la cola de poli A, ¿sí? Que se agrega en el extremo 3' y que también participa en la regulación de la traducción y evita la degradación del ARN. Y lo segundo que queríamos ver, porque lo primero era el agregado el agregado en sus extremos, la modificación de los extremos. Ahora vamos a ver la modificación en su parte interna, que es el corte y el empalme alternativo, en donde, debido a que presentan intrones, o sea, regiones no traducidas, transcriptas dentro del gen, estos intrones se pueden eliminar de diferente manera, dando lugar a diferentes proteínas. En este caso se liberó solamente el intrón, tenemos la proteína formada por los segmentos A, B y C, y en este caso se eliminó incluso un exón, que es el exón B, junto con el intrón, y tenemos la proteína AC. Algo importante, que sí lo han visto en la clase anterior, es que lo que no cambia es el orden de los exones, ¿sí? Siempre va a ser el mismo orden. Puede ser que desaparezca un exón u otro, pero siempre va a mantener el orden. Bien.
La determinación del sexo en Drosophila está dada por el corte y empalme alternativo, en donde en la mosca hembra, donde la relación XA es de 1, se expresa el gen SXL, dando esta proteína, que a su vez determina que el mensajero el premensajero de TRA se corte adecuadamente, dando lugar a la proteína TRA2 y la TRA, que a su vez la TRA también regula el corte y empalme de la proteína DSX, dando lugar a la proteína hembra. En el caso de los machos, en la relación XA es de 0,5, no se activa el gen SXL, por lo tanto no hay proteína que pueda guiar el corte y empalme del premensajero TRA. Se produce una proteína TRA no funcional que a su vez no puede regular el corte y empalme del premensajero DSX, dando lugar a otra proteína, que es la proteína DSX del macho. Bueno, y por último, dentro de lo que sería el procesamiento del ARN, tenemos la edición del ARN. Normalmente decíamos que toda la información de la secuencia de aminoácidos estaba en el ADN, pero se ha visto que hay una edición del ARN posterior. Bueno, en algunos casos que este ARN es editado o modificado, da lugar a una proteína diferente. Y esto depende de la presencia de un ARN guía. La síntesis de este ARN guía, a su vez, está regulada para permitir o no la edición del ARN. Lo que hace este ARN guía es unirse al ARN mensajero preeditado por complementariedad de bases. Sin embargo, tiene bases que forman pequeños buclecitos, como ven acá, porque no tienen su complementaria. Entonces, lo que hace es ir clivando en esas regiones, ¿sí?, del ARN mensajero, y luego del clivado va agregando bases por complementariedad, ¿sí? Entonces queda un ARN maduro, mensajero maduro, diferente. Y también tenemos la edición enzimática, dando lugar a cambios en los nucleótidos. Tenemos este nucleótido CAA, que en el hígado no es editado, se produce la traducción y da lugar a una glutamina. Y tenemos en este caso en el intestino, en donde esta citosina por la citidina desaminasa da lugar al uracilo. Se forma el codón UAA, que es un codón de terminación, y se termina abruptamente la traducción. En este caso, lo que está regulado es la síntesis de la citidina desaminasa. Bien. Después tenemos el transporte al citoplasma, en donde el ARN que va a ser transportado tiene que estar, además del capuchón, unido, y de su cola de poliA, tiene que estar unido a diversas proteínas que facilitan su transporte, para que pueda pasar a través del polo nuclear. Estas proteínas, la presencia o ausencia de estas proteínas va a regular este pasaje, y por lo tanto va a regular la posibilidad de que este ARN mensajero sea transcrito. Una vez que está en el citoplasma, puede puede llevarse a cabo la traducción o la degradación de este mensajero. Este mensajero se puede degradar porque hay un cambio en las necesidades metabólicas de la célula, y por lo tanto hace falta que haya un mecanismo de degradación. Bueno, si tenemos acá, vemos que el casquete 5' se encuentra acá, ¿sí?, con las proteínas que se unen al casquete. Acá está el 5', proteínas que se unen al casquete. También la cola de poliA se une a esta proteína, y todos están interactuando con el ribosoma, ¿sí? Acá está el inicio de la transcripción, acá está el final de la traducción, y el final de la traducción. Bien, estas dos regiones. Entonces, para que pueda comenzar la degradación de este ARN mensajero, tiene que haber, por un lado, ¿sí?, una modificación del extremo 5', y por otro lado, una modificación del 3'. Bueno, acá vemos qué pasa cuando comienza la degradación por el extremo 5'.
aparece ocurre una deadenilación, ¿sí?, de este extremo y un desencapuchado. En este caso, el desencapuchado lo que hace es hidrolizar la guanina fosfato, la metilguanina fosfato que se encontraba en este extremo. Al no encontrarse ya este grupo, comienza una enzima con actividad 5' exonucleasa a degradar. Recuerden, las nucleasas son las que degradan ADN o ARN, o sea, ácidos nucleicos. Las exo comienzan por los extremos, ¿sí? Una enzima que sea 5' exonucleasa indica que está iniciando su actividad por el extremo 5' y comienza a degradarlo. Y tenemos por otro lado yo le dije la deanilización de este lado, pero no, la deadenilación lo que hace es liberar la cola de poli-A, ¿sí? Una vez que la cola de poli-A ha sido liberada, una exonucleasa que empieza desde el extremo 3', pues se llama 3', 5' exonucleasa, comienza a liberar los nucleótidos en esta dirección, ¿sí? Finalmente ocurre la acción de la DCP desencapuchado porque hay que liberar el último nucleótido de la guanina fosfato, de la metilguanina fosfato, ¿sí? Entonces así ocurre la degradación en dirección 3', 5'. La diferencia entre este 5' y 3', 5' es que en esta participa este tipo de enzima que es la DEP2 y en este caso participa la DCP. En este caso continúa en dirección 5', 3' y en este 3', 5'. Bueno, otra forma de degradarlo al ADN es a través del silenciamiento del ARN, a través de diferentes moléculas pequeñas de ARN llamadas Si, Mi y piARN. Estas pequeñas moléculas de ARN se sintetizan dentro del núcleo, ¿sí?, pero nunca se transcriben. Tenemos el RNA de doble cadena, ¿sí? Se sintetizan dos moléculas de ARN que tienen complementariedad de bases y forman esta estructura. Y después viene una enzima que se denomina cortadora, que corta los pequeños fragmentos, ¿sí? Estos pequeños fragmentos se ponen en forma monocatenaria, interactúan con el ARN mensajero, ¿sí?, y reclutan un complejo proteico que se llama RISC. Este complejo proteico, a su vez, induce el corte en esta región del ARN mensajero, ¿sí? Es un corte interno en el que actúan endonucleasas. Las endonucleasas cortan los enlaces fosfodiéster de los ácidos nucleicos en el lado, obviamente del lado interno, no desde los extremos. Como este no tiene la cola de poli-A ni el casquete 5', después sufre la degradación. Otro tipo de silenciamiento del ARN es con un tipo de ARN que se sintetiza como simple cadena, pero que tiene complementariedad de bases y forma esta estructura. Viene la enzima cortadora, que lo que reconoce son las dobles cadenas de ARN, va cortando, va dejando los ARN monocatenarios y estos se unen por complementariedad de bases al ARN mensajero. Esta complementariedad, como ven acá, no es necesario que sea perfecta, ¿sí? Puede ser un pequeño bucle. De todas maneras, esa complementariedad permite la unión de la enzima RISC o del complejo silenciador RISC, que a su vez puede tener la función de evitar la transcripción o inducir la traducción o inducir el corte. Y estos pequeños ARN, que se llaman microRN, también se pueden unir al ADN, ¿sí?, en sus zonas complementarias, y lo que hacen es reclutar a la enzima metiladora y metilan en ADN, inhibiendo la transcripción. Por eso es que se llaman sobre todo estos los silenciadores, porque lo que silencian directamente es el ADN. Bien, acá hay un pequeño cuadro comparativo entre los tres. No lo voy a escribir. Y después tenemos la regulación a nivel de la traducción, del procesamiento de la proteína y de la degradación de la proteína. Esto, digamos, son los menos
no diría menos importante, pero en realidad si, estos tienen menos influencia en la regulación de la expresión génica. Lo más importante o lo más relevante en la regulación de la expresión génica es lo que ocurre a nivel de la transcripción y el procesamiento del ARN. Así que estos procesos en realidad no los vamos a ver en detalle. Bueno, y con eso terminaríamos todo lo que sería la regulación de la expresión génica. No sé si tienen dudas. Profe, yo tengo una consulta acerca del práctico del jueves. El jueves es el primer evaluativo. ¿Alguno tiene dudas, preguntas? Ya voy a subir las clases. ¿Han podido ver las clases anteriores? ¿Cómo van? A ver, Araceli. ¿Dónde está Araceli? Yo, profe, ¿me escucha? Ay, no te escucho, Araceli. No sé si estás Yo, hablando. sí, yo sí la escucho. Ahí está. Era yo. Ahora sí. Había preguntado si el jueves es el primer evaluativo, si me pueden explicar sobre eso. Sí. Mar, ¿vos no escuchás? Sí, ahora sí. Ah, ahora sí. Sobre el primer evaluativo, quieren saber los chicos. Sí, es el jueves. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí se escucha. Sí, es el jueves. Incluye los contenidos teóricos de las 3 clases que se dieron, ¿sí? La primera clase en la cual vieron 2 temas, genoma y replicación, la segunda clase que es transcripción y esta tercera clase que es regulación de la expresión. Es importante que sepan conceptos generales, ¿sí? O sea, bueno, no es que les vamos a tomar tantos detalles como en la secuencia que interviene en tal cosa, pero sí conceptos muy generales. ¿Qué es un operón? ¿Qué es una unidad de transcripción? ¿Qué es un activador? ¿Qué es un represor? ¿Qué es un... O sea, bueno, conceptos así generales. Vamos a hacer preguntas de opción múltiple, verdadero o falso, para unir con distintas opciones. Quizá definiciones, pero cortitas. ¿Qué más? El evaluativo se abre a las 10, al horario de la clase, a las 10 en punto. Si ustedes no son puntuales, ustedes están perdiendo minutos del examen, ¿sí? Porque el examen es muy cortito. Todavía no lo armamos, así que depende de la cantidad de preguntas que pongamos, pueden ser 10 o 15 minutos, no más que eso. Entonces, si ustedes se demoran 5 minutos, están perdiendo ustedes sus 5 minutos de examen, ¿sí? Es importante que sean puntuales y Profe, vamos, ¿sí? a las 10 hay que entrar al campus, digamos, o nos conectamos a la clase. A las 10 hay que entrar al campus. El campus. En el campus está la pestaña que dice, ya me fijo, creo que dice teórico práctico, ¿sí? Creo que dice TOP1, TOP número 1. Adentro de esa pestaña, ustedes van a tener no es un link, sino el acceso al evaluativo. ¿Sí? Entonces entren a la pestaña 10 menos 5 para que a las 10 en punto puedan acceder al evaluativo y empiecen a También desarrollarlo. pueden, nosotros vamos a estar acá en la clase. O sea, ustedes pueden acceder a la clase también por si tienen dudas o lo que sea. O sea, vamos a estar conectadas. Y una vez que terminamos el evaluativo, ¿qué hacemos? Y una vez que terminamos el evaluativo, ya se van a conectar a una clase como esta, a un link de un Meet, y vamos a desarrollar algunos problemas, vamos a hacer el teórico práctico propiamente dicho. ¿Sí? Ajá, perfecto. Son obligatorias las 2 cosas.
tanto el evaluativo como la clase, la asistencia al teórico práctico. Entonces, el evaluativo va a empezar a las 10 y la clase, el teórico práctico, va a empezar, por ejemplo, 10:15. ¿Sí? Pero los teóricos prácticos no se evalúan, ¿verdad? El teórico práctico, ¿a qué te referís? A la parte de la clase. Claro. No. La clase no, en la clase directamente vamos a tomar asistencia, Ajá. ¿sí? Y se aprueba con la asistencia y con la nota de la parte del evaluativo. Perfecto. Si Esa era la duda que llegáramos creo a que teníamos. desaprobar el evaluativo, ¿se puede entrar a clase práctica igual? Exactamente. Sí. Se puede y se debe, o sea, se tienen que ingresar sí o sí a la clase. Igual ustedes cuando ingresen a la clase todavía no van a saber la nota del evaluativo. ¿Sí? Ah, bien. La nota del evaluativo se la vamos a poner, no sé, una media hora después de que termine la clase, ¿sí? 12:30 ya van a estar colgadas las notas del evaluativo. Ok, gracias. ¿Qué otra duda más? Claro, y sobre la información queríamos saber bien porque era con mucha información y no sabíamos qué iba a ir. Es mucha, sí, es mucha información. Es importante que la estudien del General, libro, entonces. Ajá. sí. Vos decile, Mar, sobre los conceptos. Sí, los conceptos, tienen que estudiar los conceptos. En las cosas más, lo básico de cada uno. Y Exactamente. no vamos a preguntar los detalles porque eso iría para el parcial. Pero como no, normalmente nosotros sí tenemos que evaluar los teóricos prácticos, o sea, sí se evalúan. Y ahora, como no estamos yendo, no podemos hacer presencial, es difícil evaluarlos, es más complicado. Entonces, lo que se evalúa es el desarrollo. Entonces, por eso estamos tomando un poco de los conceptos que van a necesitar para desarrollar los teóricos prácticos. Entonces, vean el concepto, lo general, digamos, lo más básico, no necesariamente los detalles. No es complicado el examen, pero aparte ustedes lo necesitan leerlo para poder entender el teórico práctico. Si ustedes no leen lo previo, estas 3 clases previas, no van a entender el teórico práctico. ¿No? O sea, va a ser de vicio que asistan porque no van a saber de qué estamos hablando. Entonces, más allá de que